La selección mexicana ganó por primera vez la CONCACAF Nations League luego de vencer en semifinales a la selección de Canadá, para mí la mejor del área, y en la gran final un reencuentro contra los panameños, con Raúl Jiménez como la principal figura. Pero tristemente, los cuestionamientos siguen y seguirán. ¿Cómo les va, cracks? Soy Rodolfo Landeros, bienvenidos sean a mi canal aquí para hablar de lo que fue la participación de México en la Nations League de CONCACAF. A mí me parece que primero que nada se comienza a restablecer el orden de la selección mexicana, el prestigio que venía perdiendo en los últimos años, con el asterisco de la Copa Oro, que de la mano de Jaime Lozano le devolvió eso, ¿no? Le devolvió algo más. Por más de que siempre existen los peros, ¿no? No, es que perdió contra Qatar. Bueno, si es el partido contra Qatar, México les apedreó el rancho, simplemente no la metieron. Qatar tuvo una y esa fue la diferencia. Pero más allá de eso, México jugó a lo suyo. Y esta filosofía de meter, de entrega, de garra, de enjundia, de lucha que trata de transmitir Javier Aguirre, yo lo vi en el terreno de juego y en el SoFi Stadium desde ese partido contra Canadá. Evidentemente Canadá era la selección que estaba, para mi gusto, mejor preparada, que vive un mejor presente que el resto de las de CONCACAF, y se tenía que jugar así, un partido sucio, mucho más directo. Canadá iba a tener la posesión de la pelota y al final México con lo necesario. Obviamente hablamos de las genialidades de Raúl Jiménez, podemos hablar del rebote que él va y pelea, porque él se regala un taquito después de la recuperación de Johan Vázquez. La del Piojo Alvarado, pues obviamente es un rebote, pero está en el área y la que tiene la define. Y luego una obra maestra, ¿no? En el cobro de tiro libre, platicando con él en la zona mixta, dices que antes como de que no me tienen muy acostumbrado a verme en el tiro libre, pero era cuando veías a jugadores de jerarquía. Pero pues ahora que ya eres uno de los de peso, a ver, quítamela, y pues sí, nadie se la quitó. Y la verdad fue sublime esta pegada a Raúl Jiménez, porque al final era con comba hacia adentro, estaba pasando por fuera y termina por vencer a Dayne St. Clair. Ya el partido, obviamente podemos hablar del penal. A mí me parecía que sí era es imprudente la acción de Edson Álvarez. Al final el VAR no decide, no sé, al final el árbitro era el que tenía la decisión final. A mí ese momento del partido pudo haber cambiado mucho, porque era el 1-1 y era el minuto 9. En caso de que la metieran los canadienses, pero al final creo que México defendió muy bien, sobrio en esa línea de 5, con Reyes, con Edson y con el caso de Johan Vázquez. Al final no tienes a César Montes por la acumulación de amarillas y luego regresa para la final. Obviamente tienes variantes, ¿no? Ya vuelve a utilizar esta alineación vintage con un 4-4-2. Pocos equipos y selecciones que juegan con 4-4-2 con dos centros delanteros. Y creo que se entendieron muy bien Raúl Jiménez y Santi Jiménez. Y existen los cuestionamientos a Santi porque no marcó gol, o el famoso no hizo nada. Pues la verdad, platicando con los que saben del fútbol, con los que han jugado, Raúl Jiménez pudo hacer grandes cosas gracias a el esfuerzo y la entrega de Santi. Evidentemente, sí, el delantero no es que viva del gol, pero luce, ¿no? Le pagan por hacer goles, pues está en esa posición para la zona de finalización. Pero al final Santi Jiménez no paró de correr, no paró de presionar, hizo mucho trabajo sucio y creo que también, además de Raúl Jiménez, el que luce es el Piojo Alvarado. Yo cuestionaba mucho que en Chivas hace un par de torneos había sido el mejor jugador de la Liga MX. ¿Y dónde estaba ese Piojo Alvarado cuando se ponía la camiseta de la selección mexicana? No lo vi. Lo vi ahora en estos dos partidos, sobre todo y particularmente en este contra Panamá. Tipo pegado a la raya, completamente encarador, desbordaba, tratando de mandar esos centros que terminaban haciendo daño, ¿no? Creo que por ahí puede mejorar mucho esta selección. Si vas a tener a dos puntas, vas a necesitar gente que abastezca el área. Y ese es el gran talón de Aquiles de la selección mexicana, el generar ocasiones de gol para que tanto Raúl o Santi o el que me digas lo van a poner. Julián Quiñones entró de cambio, al final creo que tuvo muy pocos minutos, pero yo le preguntaba al Vasco dónde lo tenía ubicado y decía que media punta, que es donde se vio mejor con el Atlas.
y yo estoy de acuerdo con él. Creo que detrás de Furch era donde luce más, a diferencia de cuando lo ponía por un costado. Creo que en América, si bien era un jugador que te daba mucha potencia, pues no es un tipo que va a estar pegado a la raya y que te va a mandar un centro. Él tiende a ir hacia adentro, ¿no? Esa es la naturaleza de Julián Quiñones. Y en el Atcalcilla, que vive un gran momento, 15 goles, peleando la punta con Cristiano Ronaldo, con Benzema, con Mitrovic, la punta de goleo me refiero, pues él juega como punta y Aubameyang por un costado. Más allá de eso, o sea, creo que al final hay conclusiones muy muy positivas. Eric Lira se manda un gran primer partido contra Canadá. Yo decía, caray, parece que está convencido por el Vasco, y la verdad que creo que lo hizo bien. Y ya Montes también en el partido contra Panamá se avienta un partidazo, la verdad también muy extraordinario. Nunca vi como un talón de Aquiles de México en la zona baja. Recordamos Copa América, solamente México concedió un solo gol. Consiguió un gol y fue contra Venezuela por la vía penal. Esto por una falta de un jugador que no había sido zaguero, que era el caso de Julián Quiñones, ¿no? Más allá de eso, creo que México ya tiene definida la lista, los dos centrales, Johan y el caso de Montes. Edson es un tremendo recurso poderlo utilizar también porque es un gran central. Ahí empezó su carrera en América. Y lo de Israel Reyes creo que también tiene un partido, digo, salvo esa, cuando le dispara a puerta a Malagón, que termina rescatando Luis Ángel. Al final creo que hay puntos positivos y creo que va enfilándose en esa posición de lateral derecho por encima de Jorge Sánchez, que había sido el recurrente, ¿no? Se ha buscado también con Araujo. Kevin Álvarez pasa un buen presente en América. Entonces al final tienes opciones. Para mí el inamovible es Jesús Gallardo. Para mí me parece el mejor desde hace tiempo, desde Rusia 2018. Creo que nadie lo va a bajar de esa posición hasta ahora. Y ¿qué más? O sea, la gallardía de la selección mexicana. O sea, vi una selección entregada y le preguntaron al Vasco, ¿es obligación ganar? Y dice, obligación es meter y que el aficionado se vaya satisfecho de una digna y decorosa participación, que se sienta orgulloso de haber visto a su país representado en el rectángulo verde. Y creo que la gente se fue en un periodo muy complicado, migratorio hablando. Muchos arriesgaron su vida, arriesgaron su situación en este país, hablando de Estados Unidos, por ver ese partido con su gran conexión que es con México, que es el fútbol, con la selección mexicana. Entonces, al final yo veo muchos positivos. Sí, Luis Ángel Malagón tuvo unas par de mal salidas en el partido contra Canadá, una contra Panamá en la final, pero más allá de eso también atajó las ocasiones, ¿no? La de Carrasquilla, obviamente, cuando le puso el pecho a las balas ahí con Israel Reyes, seguramente le dio un zape al final, pero bueno, al final digno ganador. Y creo que la gran historia todos podemos conseguir es el regreso de Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Qué lindo pasaje, porque recordamos ese accidente, ese choque de cabezas con David Luiz, y estaba en el mejor momento de su carrera. Y le ha costado muchísimo esfuerzo volver. Porque hay muchos que igual y dices, pues se retiran, ¿no? No sabíamos cómo iba a regresar Raúl Jiménez. No sabíamos si iba a volver a jugar al fútbol profesional. Y aquí lo tenemos de vuelta, ¿no? Ha pasado por mucho ciberbullying, sobre todo en Qatar 2022. Más allá de eso, yo sí creía que en ese momento no era el indicado, porque no pasaba un buen momento, no tenía una alta futbolística. Al final pasó lo que pasó, pero creo que le siguió lloviendo más por esta situación o esta terquedad del Tata Martino de llevarlo. Hoy nos encontramos un Raúl Jiménez no solamente que brilló en la selección mexicana, pasa por un muy buen momento en el Fulham, que confiaron en él, y también impulsado por su familia, nos encontramos con este brillante momento. Entonces, qué bueno, felicidades para Raúl, felicidades para la selección mexicana y a construir sobre esto, ¿no? Lastimosamente para Copa Oro hay muchos equipos que se van a ver disminuidos por el Mundial de Clubes, pero al final Javier Aguirre tendrá que sacar conclusiones y quizá abrir el abanico de posibilidades dentro de este universo de jugadores, como lo estaba haciendo en algún momento Jaime Lozano en Copa América. Al final el objetivo es la Copa del Mundo de 2026. México será local, México será anfitrión, tendrá esos partidos en el Azteca, pero también en Estados Unidos es local. Entonces es una extraordinaria oportunidad
de seguir viendo crecer a esta selección. Habrá amistosos contra equipos europeos y pues bueno, son pocas las oportunidades que tendrá el Vasco Aguirre, Amor y Márquez para sacar conclusiones de cara a lo que se viene en la gran justa. Espero sus comentarios, qué les pareció la selección mexicana, qué jugador les gustó y a quién les gustaría ver en futuras convocatorias con base al nivel que han mostrado a nivel de clubes. Les mando un abrazo y leo sus comentarios.